Víspera de San Lorenzo y una noticia empezó a viralizarse. Las redes sociales y los medios de comunicación de Ciudad Real dedicaron espacio a un hallazgo fruto de la casualidad y de la pasión por el patrimonio histórico del licenciado en Humanidades Alfonso Doblado. Encontrada el águila imperial de Aljófares del manto de los condes de la Cañada. Pues la verdad es que, como decía en redes, ¿no? Fue una serendipia, fue un hallazgo casual, valioso e inesperado. Yo estaba investigando sobre piezas, además de escultura religiosa, de pequeño tamaño, y en una de las búsquedas, se conoce parece ser por datación, pues en el listado, entre todas las piezas que salieron en la miniatura, apareció el águila. Y además inmediatamente la reconocí, por eso también que pongo en el artículo de cuando estás acostumbrado a ver tantas fotografías antiguas y ese patrimonio desaparecido y tan añorado, pues al final lo haces casi propio, ¿no? Y en cuanto que lo vi, lo reconocí. Pinché, entré en la ficha y efectivamente todo cuadraba. Luego pues, me puse en contacto con la hermandad y con la corte, que todavía existían como dos hermandades diferenciadas, y con el Cabildo Catedral, para poder tomar medidas en el manto de los condes de la Cañada, que es este que tenemos aquí. Además tenemos la suerte de que de fotografías antiguas del águila imperial de Aljófares yo solamente conozco una, que es la del año del estreno de este manto de los condes de la Cañada, de 1923, seguramente sea la fotografía. Y tenemos la suerte de que se conserva este manto para poder comprobar las medidas y compararlas a través de los bordados y las medidas de la ficha del águila de Aljófares, del Museo de Artes Decorativas. Además la seda es que como es proteínica, pues se va pasando la proteína también. La cabeza, la corona empezaría ahí y la cola, fíjate. Sí, no cabe duda. Aparte de lo que tú has dicho, los pequeños fallitos Sí, que tiene el bordado. esas imperfecciones, esas irregularidades que tienen las puntas de las plumas y las puntas, la parte de arriba de las alas. No, además está reconocido por el propio Ministerio como una pieza incautada. Las piezas también. Este manto de los condes de la Cañada o de los dragones, con el águila imperial de Aljófares prendida en él, se encarga en 1923 y desaparece en el 36. Sí, la verdad es que ya comparando las dos fotografías de las dos piezas, la de antes de guerra, la que conservábamos aquí en Ciudad Real, y la que se ha encontrado ahora en el Museo de Artes Decorativas, tienen unos parecidos, unas pequeñas imperfecciones, unas pequeñas deformaciones, unas pequeñas características que coinciden perfectamente en ambas piezas. Por lo tanto, todo indica que son la misma pieza. Además coincide también, como decíamos, las medidas. La historia del águila imperial de Aljófares está relacionada con la guerra, como bien sabemos. En la guerra civil hubo unas primeras semanas de rapiña, de robos indiscriminados, incontrolados, y el Gobierno de la República enseguida empieza a fundar entidades como la Junta de Incautación para recopilar todo ese patrimonio artístico que estaba siendo objeto de saqueo y se va concentrando en almacenes. Seguramente esa pieza estuvo en uno de esos almacenes de la República, del Gobierno de la República, y no se localizó, no se identificó. Una historia pareja es la que sufre también y vive este manto de los condes de la Cañada. Este manto de los condes de la Cañada también desaparece de Ciudad Real en 1936, pero en 1946, después de la guerra, el gobierno de la dictadura, el gobierno franquista, organiza una exposición de patrimonio artístico recuperado y que no se había identificado ni se había devuelto a sus legítimos propietarios. Entre esas piezas que se expusieron en el Museo Arqueológico Nacional estaba el manto de los condes de la Cañada. Un canónigo de Ciudad Real asiste a esa exposición, lo reconoce, a través de fotografías y documentos se identifica como la misma pieza que ha salido de forma ilegal de Ciudad Real y se recupera. El águila imperial de Aljófares seguramente nadie la identificó y entonces pasó a formar parte de las colecciones de los museos estatales. Tan característica y destacada fue en tiempos pasados esta pieza que entre el pueblo y devotos de la zona se popularizó una coplilla que decía: ¿cuál es la mejor moza de Ciudad Real? La que en la espalda lleva el águila imperial.
El águila está hecha sobre un paño. La descripción de la ficha, porque los documentos que tenemos en Ciudad Real sobre todo son artículos periodísticos, debido la mayoría a Julián Alonso, cronista de la época en Ciudad Real, el que dona el actual águila imperial de plata con el que procesiona la Virgen del Prado actualmente. Habla de un tejido, entonces no da muchas especificaciones, un tejido hecho con perlas cosidas en él. La ficha es más extensa, la ficha del museo nos explica un poco más. Es un águila hecha sobre un terciopelo rojo y cosido a ella, haciendo la forma del águila, los aljófares. Y luego además tiene incorporados 3 antiguos broches o colgantes, además se ve incluso en uno de ellos la anilla de haber sido usado como colgante, con diferentes escenas o santos o devociones religiosas. Además bastante rico porque van engarzados, esas piedras o esas representaciones van engarzadas, en 2 de ellas en oro, enriquecido con esmeraldas. Esos 2 agujeritos que veis aquí son los que se usan para poner el águila de plata que tiene en la actualidad, que se le regala para sustituir la desaparecida. Pero hasta que no tengamos el águila de aljófares nosotros, no sabemos el tipo de enganche que llevaba. Esos 2 agujeros no sabemos si se habrán hecho para la de plata o ya se usaban con el águila antigua, que es de terciopelo. Cuando Alfonso Doblado tuvo conocimiento del hallazgo, se puso en contacto con el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid para solicitar más información. No tenían más información acerca de la procedencia del águila y de la pieza. Y efectivamente, toda la información que tengo, aparte de las documentaciones locales, hablando del águila de aljófares desaparecido en Ciudad Real, la ficha de museos también es bastante explícita a la hora de describir el águila, describir la pieza y sobre todo para su identificación, que es el objeto primero o el uso primero que tiene una ficha de museo, identificar las piezas. Gracias a esas fichas, gracias a ese trabajo de conservación y de inventariado que llevan a cabo los museos, pues podemos conservar este tipo de patrimonio, que en este caso, era un patrimonio sin identificar, una pieza que no podía hablar porque no sabía el museo de dónde venía, y a partir de ahora ya se contextualiza y ya la pieza también habla por sí misma, de ella misma y de su historia. La Real e Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado Coronada lleva tiempo gestionando la recuperación de otras piezas de gran valor que desaparecieron durante la Guerra Civil y que pertenecieron a la patrona de los ciudadrealeños. Exacto, la hermandad, la Junta de Gobierno ha hecho una comisión para llevar todos esos trámites, que esperemos que no se alarguen mucho, y poder recuperar no solo el águila, sino algunas más piezas que han aparecido, que fueron incautadas en la Guerra Civil y que ahora se han expuesto y se ha dado la posibilidad de poderlas recuperar. Y hemos reconocido ciertas piezas, estamos recabando documentación para poderlas presentar en el Ministerio y que sean devueltas a Ciudad Real. Se abre un camino para localizar o para poder localizar esas piezas que creíamos perdidas o destruidas. Los siguientes pasos es que la propiedad se ponga en contacto, primero por deferencia también con el Museo Nacional de Artes Decorativas y también con el Ministerio, que es la propietaria, es la depositaria, actualmente propietaria de todo ese patrimonio artístico de la nación. Y es identificarla y reconocer y demostrar la propiedad y que salió de forma ilegal. De todas formas, también jugamos con la baza de que a través del movimiento de descolonización de los museos iniciado actualmente por el Ministerio de Cultura, el 12 de junio se hizo pública un listado de piezas incautadas en el franquismo, es decir, piezas que el propio Ministerio reconoce que no han entrado de forma lícita en sus colecciones. Entre ellas estaba nuestra águila de aljófares. El manto de los condes de la Cañada nota el paso de los años, aún así sigue abrazando a la Virgen del Prado en las grandes ocasiones. Con este manto ha procesionado los 2 últimos, porque el año pasado hizo los 100 años, este manto tiene 101 años y el anterior, después de la pandemia, le tocaba. Entonces, estáis viendo el estado, está bastante delicado. Entonces este manto hay que tratarle con guantes. Pues se intentará poner lo máximo posible, pero cuando le toca, supuestamente dentro de 2 años, pero veremos.
tesoros que han viajado en el tiempo pero que en ningún momento han perdido su identidad. Pues a raíz del descubrimiento del águila, lo siguiente que hice fue hacer más búsquedas por si encontraba otras piezas de similares características desaparecidas aquí en Ciudad Real. La verdad es que no encontré. Pero sí que, aparte de ir buscando una cosa, la labor de investigación sobre todo es estar investigando siempre. Porque aunque vayas detrás de la pista para un motivo o para un tema de trabajo, al final te vas encontrando otras cosas y otros hilos de los cuales puedes tirar. Siempre suceden las serendipias y estos hallazgos inesperados, pero eso se hace y se consigue sobre todo a través de bucear y de investigar y de estar siempre mirando lo que va apareciendo.